Hola, buenas. Vamos a ver hoy en este video tutorial cómo a través de SAP Lumira y Predictive Analysis vamos a hacer una predicción de los resultados del Mundial de Brasil 2014. Bien, lo primero que tenemos que hacer es abrimos el programa y antes de nada tenemos que instalar y configurar las herramientas R. Son las herramientas de código abierto. Simplemente pulsamos el botón instalar, aceptamos las condiciones y SAP se va a encargar de descargar lo que necesitemos. Bueno, ahora vamos a importar tres archivos Excel que tengo preparados con datos históricos que hemos encontrado. Entonces importamos el primer archivo. En preparar, en este modo de vista, pues bueno, vemos los equipos con diferentes columnas. Vamos a abrir el segundo archivo. Este es un archivo de puntos en finales y semifinales. Tenemos dos archivos abiertos y en este desplegable podemos pasar de uno a otro. Ahora vamos a agregar el tercer archivo. Es un archivo de puntos de la FIFA 2014. Bien, perfecto. Ahora ya tenemos los tres archivos y con estos tres archivos vamos a hacer nuestras predicciones y visualizaciones. Muy bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es fusionar estos tres archivos en uno. Para ello, ¿ves? Estos son los tres archivos que tenemos y lo que queremos es fusionarlos. Lo que vamos a hacer es seleccionamos los dos que queremos fusionar, seleccionamos el campo de unión, en este caso son los países, y presionamos fusionar. Muy bien, si le volvemos al menú de preparar, pues aquí lo que vemos es que ahora tenemos una nueva columna. Eso es, en los datos originales tenemos una nueva columna y le vamos a cambiar el nombre. Bien. Ahora vamos a fusionar la siguiente archivo. Volvemos a seleccionar la clave primaria, que son los países. Y ahora tenemos esta nueva columna con los puntos FIFA de todos los países. Muy bien. Bueno, vamos a predecir. En predecir, en el menú de la derecha tenemos los diferentes algoritmos que podemos utilizar. Entonces, bueno, podemos seleccionar, dependiendo de lo que queramos hacer. En nuestro caso, vamos a hacer una agrupación en clusters. Para ello podemos configurar los clusters, elegimos el número. En este caso ponemos 4, que no hay demasiados datos. Y las columnas con las que queremos que agrupe. Bueno, le damos al botón de ejecutar y nos ha salido un error. Este error lo que quiere decir es que los datos de origen hay alguno que no es numérico. Como vemos aquí, nuestra columna tiene datos vacíos. Eso es lo que está haciendo que no funcione. Bueno, nos vale para enseñaros lo que es la creación de una fórmula. Entonces voy a crear una nueva dimensión calculada. Pongo el nombre. Y aquí lo que voy a hacer es una fórmula. Voy a decir si los puntos en finales. Bueno, primero es si son nulos los puntos en finales. Exactamente. Quiero que me muestres 0. Si no, pues me pones el valor como tal. Perfecto. Ya vemos ahí cómo ahora tenemos 0 en lugar de blancos.
Vamos a repetir los mismos pasos para los puntos FIFA. Ponemos el nombre y hacemos la misma fórmula que hemos hecho antes. Este es un buen ejemplo del uso de fórmulas puntos FIFA. Si son nulos los puntos FIFA, entonces 0. Si no, los puntos FIFA. Exactamente, estupendo. Muy bien. Vamos a guardarlo todo y vamos a predecir. Seleccionamos ahora las nuevas columnas, son estas dos nuevas fórmulas, los puntos por partido y las victorias. Y pulsamos el botón ejecutar. Muy bien, aquí lo estamos viendo. Estos son los resultados y nosotros tenemos aquí en la derecha pues diferentes representaciones que nos pueden ser útiles. Esto es un diagrama de densidad y distancia del clúster. Tenemos un resumen y podemos ver ahora esta representación del centro del clúster. Esta representación es bastante útil. Esto ya nos está indicando que el clúster 4 y el clúster 1 van a estar los equipos que van a ser los favoritos. Tenemos otro tipo de representaciones como este gráfico de coordenadas paralelas o un gráfico matriz de dispersión. Vamos a ir por puntos. Perfecto. Y luego uno muy interesante es este de distribución de funciones, en el cual podemos comparar la distribución de cada uno de los clústeres. Este es el clúster 2, el clúster 3 y el clúster 4. Aquí vemos también que este clúster 4 son donde van a estar los equipos favoritos. Perfecto, entonces bueno, vamos a entrar en la pestaña de visualizar y lo primero de todo vamos a realizar tenemos que seleccionar nuestro análisis. ¿Veis? Aquí tenemos una nueva dimensión que es la cluster number y sobre esta dimensión vamos a crear un indicador. Aquí le tenemos. Pero este indicador lo voy a hacer calculado también. ¿Por qué? Porque yo quiero que para tener la visualización del clúster, que los equipos que tengan un clúster 4 y clúster 1 les voy a dar una nota más alta que los que tienen el clúster 2 y 3. Y para ello lo que voy a hacer va a ser, esto solo para que facilitarme la visualización, un pequeño truco. Vamos a hacer una fórmula con if y else, muy sencilla, para que me reordene los equipos en el clúster y pueda ver visualmente cuál me interesa. Así lo hacemos, que si el clúster es 4, 4, si es 1, 3, si es 3, 2 y si es 2, pues 1. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a seleccionar un gráfico de burbujas. Utilizamos para la coordenada eje los puntos por partido. Para la coordenada Y
vamos a utilizar los, los puntos en las finales. Y el ancho de burbuja utilizamos los puntos FIFA. Perfecto. Ya solo nos queda añadir una dimensión, en este caso pues van a ser todos los equipos. Aquí ya tenemos una visualización gráfica que nos indica pues cómo están los países más importantes. En este caso pues vemos como Brasil, Alemania, Italia. De acuerdo. Vamos ahora a crear un gráfico de burbujas, que es lo que vamos a realizar para cada uno de los grupos del mundial, hacer nuestra predicción. Entonces, como eje X utilizamos los puntos por partido. En el eje Y ponemos el clúster, la dimensión calculada en fórmula nueva gráficamente, el ancho, los puntos FIFA, y como dimensión en color el equipo. Vamos a añadir un filtro. Como vamos a hacer el grupo 1, pues están Brasil, Camerún, Croacia y México. Es el grupo A del mundial. Si filtramos los equipos de este grupo, pues ya vemos gráficamente como con el clúster 4 tenemos a Brasil y en el clúster 3 tenemos a México y Croacia. Como tenemos que quedarnos con dos, realmente, pues Croacia por puntos FIFA y por puntos por partido pues está un poco por encima de México, así que pues será, entendemos, Brasil la campeona y Croacia quedará segundo. Pues vamos a hacer eso con todos los grupos que tenemos para el mundial. Realizando todo esto, estos son los datos que nos aparece, y aquí tenemos pues los octavos de final que predecimos. Entonces, pues esto ha sido todo. Muchas gracias. La final, Brasil-España. Un saludo.